Greetings, friends out there. Saludos, amigos. We're gathered together Estamos here hoy aquí today. reunidos en una sesión muy especial de AA. One that was Una dreamed sesión up que fue by planificada friends por mis amigos del cuartel general, and, según creo yo, thought was that para we discutir would la discuss tradición the de AA AA. tradition. I like this Me gusta esta idea, because, you know, porque como it's saben, impossible for Lois es imposible and me para to Lois y para mí viajar extensamente en and to AA contact you y reunirlos a ustedes como acostumbrábamos. Sucede que películas de este tipo quizá sean lo más acertado. Por supuesto que una de las cosas que me gustan de las reuniones de AA en particular es que me han asignado a mí para ser quien les hable. Aún tengo algunos vestigios de amor propio. Y hablando de esto, tiene mucho que ver con la formación de la tradición de AA. En primer lugar, como todos sabemos, siempre estaremos amenazados por fuerzas malignas internas. Y ciertamente, en medio del gran peligro en que vivimos, debido a fuerzas externas amenazadoras. Así que un problema primordial, el problema de AA, es primero cómo sobrevivir y luego crecer y prosperar en números y en substancia espiritual en los años venideros. Como prácticamente todos sabemos, estas tradiciones son la aplicación de los 12 pasos de AA. El espíritu de esos apostolados o pasos hacia los problemas prácticos es el de vivir y trabajar juntos como una sociedad en armonía, de adecuadamente relacionarnos a esas fuerzas que con frecuencia han destrozado sociedades, los problemas de dinero, del poder, del prestigio, del manejo de propiedades, etc. Cuando miro la lista de tradiciones, me siento francamente anonadado ante las decisiones aparentemente bastante acertadas que hemos hecho. Debo recordarles que los 12 pasos o apostolados de AA hacia la recuperación primeramente aparecieron en 1939 en el Gran Libro y ahora tienen más de 30 años, los cuales nos han servido estupendamente bien. Ahora que las tradiciones se acercan a los 25 años, ya que se publicaron en el 46, y estas también nos han servido muy bien. Y mientras existe un vasto campo para la interpretación de estos principios y sus aplicaciones son numerosas, la parte medular de cada una permanece aún como fueron escritas. De manera que estos son los hechos incontrovertibles de las tradiciones. La gente, al observar las tradiciones, halla muy claras las declaraciones y, paradójicamente, empero, algunas son desconcertantes. Los recién ingresados preguntan, por ejemplo, ¿qué quieres decir que no hay aquí reglas? ¿Cómo que soy miembro si así lo digo yo? ¿Cómo que nadie puede administrar esto permanentemente? ¿Cómo que no hay sanciones o castigos? ¿Cómo que no hay controversia pública? Cada sociedad está mezclada con controversias públicas y a los borrachos les encanta. ¿Qué quiere decir con que no hay controversias, etcétera, etcétera? De modo que por lo que no entienda la generalidad de miembros de AA y entre nuestros amigos, es porque seleccionamos estos principios particulares
y cómo llegaron a realizarse, y unos cuantos en este momento que ya tenemos la edad, recordamos las tremendas batallas sostenidas entre nosotros mismos al tratar de arribar a estas decisiones. Y como consecuencia de haber sido el más antiguo en este asunto, después, claro, de Bob, número 2, estuvimos especialmente en medio de todo esto. Ahora que el Dr. Bob era inherentemente una persona mucho más calificada espiritualmente que yo, y era natural, porque era médico. Él se abocó al trabajo de los 12 maravillosos pasos, junto con Ignacia, y luego alegremente me pasó la labor de escribir y de hablar en el cuartel general en Nueva York y todas esas cosas. Teníamos una división de trabajo de manera que yo en particular estaba sujeto a grandes y personales tentaciones. En otras palabras, la mayor parte de estas tradiciones realmente eran contrarias a algunas de mis iniciales y algunas veces secretas metas. Y algo de este contenido me gustaría compartir con ustedes, debido a que es relevante a todos los que siguen a los viejos maestros. Esto es, estas tentaciones recurren una y otra vez. De suerte que considero que quizás me gustaría compartir algunas de estas cosillas con ustedes. Teniendo en cuenta este historial, examinemos directamente estas 12 tradiciones. Aquí está la primera. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad. Este es un prudente recordatorio y ciertamente es una advertencia estricta de que mientras AA continúa viviendo, la mayor parte de nosotros seguramente morirá. Y de la misma manera, incontable número de alcohólicos que hemos ayudado. Es por ello que el bienestar común debe ser primero. Sin unidad y sin una acción armoniosa, no tendremos absolutamente nada. No puedo enfatizar mejor en torno a la tradición del bienestar que referirles a los 12 pasos y 12 tradiciones que con un adecuado preámbulo aparecerá en nuestra publicación, sentando el tono y la norma de la discusión, como sigue. Y permítanme compartir esto con ustedes. La unidad de Alcohólicos Anónimos es la cualidad más preciada que posee nuestra sociedad. Nuestras vidas, las vidas de todos los que vendrán, dependen ciertamente de ello. Permanecemos juntos o la sociedad muere. Sin unidad, el corazón de AA cesa de latir. Las arterias de nuestro mundo no podrían ya más sobrellevar la gracia de Dios, dadora de vida, y el regalo que nos ha hecho de ella se desperdiciaría sin propósito. De vuelta a sus tabernas, los alcohólicos se nos acercarían y nos dirían qué cosa tan grande pudiera haber sido AA. Todos y cada uno de los miembros de AA sabe que tiene que apegarse a los principios espirituales de recuperación. Si se desvía demasiado, el castigo es seguro y rápido. Se enferma y finalmente muere. Al principio, ya dentro de AA, el alcohólico se queda porque debe hacerlo, pero posteriormente descubre una manera de vivir que él realmente desea vivir. Más aún, halla que no puede conservar este invaluable regalo a menos que lo dé. Ni él ni nadie puede sobrevivir a menos que el mensaje de AA sea obedecido. En el momento en que el trabajo del 12º paso forma un grupo, otro descubrimiento es realizado, y es que la mayor parte de los individuos no pueden recuperarse a menos que exista un grupo. El individuo se da cuenta entonces que él no es más que una parte pequeña de un gran todo,
que ningún sacrificio personal es demasiado grande para la preservación de la camaradería. Aprende entonces que el clamor del deseo y la ambición dentro de sí deben ser silenciados cuando quiera que estos pudieran lesionar al grupo. Se hace claro que el grupo debe sobrevivir y no el individuo. Lo mismo sucede con AA. Mediante el trabajo y la fe hemos podido edificar en base a una experiencia increíble, la misma que perdura en las 12 tradiciones de los alcohólicos anónimos, que con el favor de Dios nos sustentarán en la unidad por tanto tiempo como lo necesitemos. Como ven, nuestra función original tuvo que ver con la gente que comenzó a formar grupos. Naturalmente, el Dr. Bob se convirtió algo así como en el padre del grupo de acción, y yo me transformé en el padre del grupo de Nueva York. También estaban Clarence en Cleveland, así como Earl en Chicago y Cliff en Los Ángeles. Y todos fuimos los fundadores de AA en sus respectivas plazas. Y, muy natural, ya que no había otra manera, estas gentes lograron que algunas personas dejaran de beber, luego de largo y extenuante esfuerzo. Después estas personas formaron un equipo, y en cierto sentido estructural, casi pudiera decirse de esto que tiene un papa y su respectiva jerarquía. Tal cosa fue el principio de lo que vendría a ser la pirámide de AA. La cima fue construida primero, y a medida que ella creció en su base y más personas ingresaron, los fundadores continuaron dando instrucción espiritual. Bien sostuvieron reuniones en sus casas o lograron hacer arreglos, y cuando la propaganda incrementó, se hicieron cargo de la misma. En otras palabras, los fundadores estaban realmente dirigiendo los asuntos de una familia adolescente o infantil, y así es como debió haber sido. Sin embargo, se produjo un cambio en esta situación cuando AA creció rápidamente, siendo primeramente los artículos en Cleveland del Plain Dealer y luego por el señor Rockefeller, y finalmente el éxito tremendo en 1941 del artículo del Saturday Post, que en el término de un año nos trajo más de 6,000 nuevos miembros. Posteriormente, tuvimos el mismo fenómeno, con la excepción de que los fundadores locales, todos entonces modelos de sensibilidad, no pudieron durar mucho tiempo, y así más y más tenían una disposición entre estas grandes masas de socios que preguntaban: bien, estos viejitos están buenos y sanos, pero ¿manejarán nuestros destinos por siempre? La presión estaba sobre nosotros, Bob y yo, particularmente, hacia algunos de estos fundadores o iniciadores, y dado que fuimos los primeros, parecía que teníamos la calidad de durar más tiempo que los otros. De hecho, apenas me retiré hace unos años y la muerte retiró a Bob. Pero de cualquier modo, esto fue lo fundamental. Así que empezamos a desarrollar el grupo que, en efecto, se dijo: ustedes viejitos deben ya de ponerse al margen. Pero a aquellos de ustedes a quienes respetamos, seguiremos consultándoles, y aquellos que aún están, digamos, en desarrollo, los marcaremos como sangrantes D. Pues bien, esto inyectó un nuevo vigor, ya que encima de la pirámide del servicio asomó algo para cada grupo, y que cambió el personal cada cierto tiempo, a efecto de permitir o impedir que alguien tuviera demasiado poder, y a esto se le llamó un comité rotativo, cosa que al nivel de grupo estaba bien, y así fue fácil que todos, al unísono, nombraran grupos de éxito que actuaban exactamente en la forma de una reunión conciliar. Pero entonces, unos años más tarde, los problemas se tornaron tremendos, y hubo necesidad de tomar una decisión
al abocarse al problema y encontrar enormes dificultades entre toda esta gente urbana, e inclusive sus representantes, para reunirse o seleccionar personal o un comité para dirigir y conducir una oficina interna de grupo. Esto fue un negocio difícil y de hecho recuerdo una población en donde la confusión era tan grande que se tenían 4 o 5 veteranos con sus números telefónicos, cada uno de ellos anunciando que representaban a AA y no los demás. Bien, cuando llegó la hora de instalar una oficina, los problemas de la ciudad eran tan grandes que en efecto tuvieron que esforzarse demasiado para poner la primera oficina de manejo. Esto no representó un gran éxito, aun cuando sí un clamor político. Pero al mismo tiempo, no proveyó a la oficina con administración de máxima eficiencia. Pero poco a poco, el grupo interno de manejo permaneció básicamente democrático en su estructura. Los representantes de grupo contaban con todos los elementos de poder, pero el comité que manejaba la oficina podía nominar a sus sucesores bajo la teoría de que conocerían a las personas y el tipo de habilidad requerida y necesitada, amén de que si en la reunión de los representantes del grupo, los locales, no estuvieran de acuerdo, ellos podían aún nombrar a sus propios hombres, ya que últimamente contaban con el poder. Pero tal cosa empezó a lograr avances para lo que ahora conocemos como el empleado de confianza dentro de la tradición de AA. El descubrimiento de que no se puede operar AA en una área urbana grande sobre bases exclusivamente de reuniones conciliares o citadinas fue demasiado grande, sin mencionar los servicios mundiales de AA. Lo que quiero decir es que no se puede elegir a un grupo de custodios para servir aquí en Nueva York, simplemente colocando o sacando algunos nombres para que se vote sobre ellos en todo el mundo. Simplemente esto no funcionó. De suerte que después de un tiempo, aun cuando el poder último continuó siempre dentro del grupo, la estructura siempre funcionó igual, de manera que los empleados o los servicios más importantes fueron seleccionados parcialmente por nombramientos, y todos estaban sujetos a verificación con el grupo de conciencia. Y de esta manera pudimos obtener gente requerida para ciertos y particulares trabajos y habilidades, personas de excelencia para estas posiciones. Y así la estructura se desenvolvió. Paralelo a todo esto, y de hecho antes de todo, contamos con una estructura para servicios mundiales aquí mismo que finalmente se desarrolló, aun cuando ello duró varios años en realizarse. Muchos AA recordarán que en 1938 incorporamos algo llamado la Fundación Alcohólica y, entre otras cosas, la fundación se hizo cargo del libro de Alcohólicos Anónimos que en forma separada había sido publicada y financiada, tomando por sorpresa a los custodios que eran obligadamente no alcohólicos y unos cuantos que sí lo eran, seleccionados en verdad por el Dr. Bob y yo. Se apoderaron de los títulos de nuestra literatura y abrimos una pequeña oficina. Y cuando el artículo del Saturday Post apareció con su enorme caudal de interrogantes, clarificamos la mayor parte. Y luego empezamos a adentrarnos en los problemas de las relaciones públicas y todas las cosas que ahora hace la Oficina Mundial. Y sin excepción, estas labores no podían ser desarrolladas en muchas partes. Hubo que hacer decisiones sobre tópicos de literatura. Había que tener un lugar y de alguna manera un gran número de otros servicios. Y en cuanto a las relaciones públicas, las normas tuvieron que ser elaboradas, etc. Por muchos años, y supongo que esto fue parcialmente porque Bob y yo habíamos establecido este precedente desde 1938, antes de que existieran grupos internos, esto al menos en Nueva York, no pudo desarrollarse.
parcialmente a que se consideraba que ya que los grupos estaban confrontando muchas dificultades, aún para tener un club sin causar un clamor o bien para manejar sus asuntos más sencillos, ¿cómo era posible que pudiéramos imponer la tradición en una situación como esta? La operación había sido muy exitosa. Nuestros amigos dentro de una minoría en la Junta eran no alcohólicos, como una manera de protección a los caprichos del Dr. Bob y de personas como el Dr. Bob y yo y otros custodios alcohólicos. Se necesitó desde 1945 inmediatamente el aparecer de la tradición hasta 1951 a efecto de persuadir a todos los interesados que a manera de experimento deberían de convocarse aquí en una conferencia de delegados, cuando menos en los Estados Unidos y Canadá, adecuadamente balanceada de acuerdo a la población de cada localidad, a efecto de echar un vistazo a estos servicios que habíamos estado brindando todos estos años, que consideramos habían sido invaluables para AA y que pudieran ser responsables por la mitad de nuestro crecimiento, así como para una gran unidad. De suerte que fue así como el grupo de conciencia se produjo y es lo que se entiende como empleados o subalternos de confianza. Personas especiales seleccionadas por sus habilidades especiales, pero jamás personas que llegaron a gobernar. Y así llegamos a la tradición número 3, que tiene que ver con el importante asunto de la membresía. Nosotros, los alcohólicos, hemos sido personas retraídas. Algunas veces hemos sido virtualmente prisioneros de la sociedad o prisioneros de nosotros mismos. De manera que cuando AA pone la mano sobre el alcohólico, ¿qué es lo que éste desea? Él desea libertad. Desea pertenecer a algo o a alguien. Por lo tanto, hemos tratado de reducir cualquier posible resistencia que pudiera tener. El alcohólico generalmente se resiente ante la religión, asimismo ante la medicina y ante la sociedad. Quizás en la distancia haya escuchado que AA es como otra organización religiosa y se queja que las misiones le engañaron y le hicieron trabajar. Así que cuando llega y encuentra que, de hecho, el único requisito de AA para ser miembro es el deseo de dejar de beber, su alivio es inmenso. Cuando se le dice que hay una calidad espiritual en torno a AA, pero que esto no requiere de teología o de creencias religiosas en el sentido común, que el grupo puede ser fuerza elevada, entonces su sentido de libertad no tiene límites. Y se hunde luego en una corriente nueva que se traduce en una vida más feliz y sobria. De manera que debemos de mantener esta opción bien abierta. No podemos imponer restricciones y nosotros nos comprometemos a esto. No podemos obligar al miembro nuevo a que crea todo. Realmente le invitamos a estar en desacuerdo con todo lo que le decimos y aún así, si aún él desea quedarse, puede ser un AA si desea. Este es el capítulo de la libertad individual que está ejemplificada en la importante tradición 3 que ventila el asunto de las membresías. En la misma forma que la tradición 3 es un capítulo sobre la libertad individual, así la tradición 4 se refiere a la libertad de grupo e impone la interrogante: ¿cuándo es un AA un grupo? ¿Posee algunas limitaciones sobre su libertad? A lo que respondemos no.
Cada grupo de AA, como el individuo, tiene el derecho de equivocarse. Lo único que pedimos, pero no demandamos, de un grupo tratando de alcanzar la sobriedad y que desea autonombrarse AA, es que no mezclen públicamente el nombre de la organización con otras actividades. Porque obviamente nadie se interesaría. Además de que podría ser una cantera de problemas, especialmente cuando hablamos de grupos protestantes, los católicos, los republicanos y los comunistas. Tal cosa sería absurda y peligrosa para el avance nuestro. En tanto, el objetivo primario esté dirigido hacia la sobriedad y no nos vincule a nadie más, ellos pueden mantenerse como deseen. Y hay que recordar, en la tradición 2, el grupo mismo es la base última de la autoridad para todo movimiento. De suerte que aún en una reunión citadina democrática, las restricciones sobre cada organismo son mucho más grandes que para AA en grupo. Es en verdad un capítulo de gran vastedad. Ahora sabemos que estamos seguros y sanos debido a que como consecuencia de un gran desvío de nuestros principios tradicionales, o bien que los 12 principios o pasos acarrean sus propias presiones y castigos. Dejemos en manos de Juan de los Palotes hacerse cargo de los tontos. Entre tanto, formulemos nuestros grupos en pro de la libertad, así como al individuo. Esta es la tónica. Hasta ahora hemos considerado la autonomía de grupo o autodirección y hemos manifestado que cada grupo tiene el derecho de estar equivocado. Y como cosa extraña, la tradición 5 está centrada en propósito único o el grupo ideal de AA. Cosa que ha tenido una larga historia de conflictos. Recordarán que en 1938, cuando establecimos nuestra regencia, la incorporación original dio fuerza a AA y sus custodios para participar en todos y cada uno de los aspectos del campo alcohólico, con la excepción, creo, de abogar por la prohibición. En ese tiempo, se suponía que debíamos contar con nuestra propia cadena de hospitales y que debíamos mantener centros intermedios financiados por AA y que necesitábamos granjas de descanso, así como de meternos en el campo educativo, debido a que después de todo, ¿quién sabía más de este asunto que nosotros, los borrachos? Pero una larga, pero muy larga experiencia nos ha demostrado que por razones prácticas, razones de seguridad, de protección en contra de comprometer nuestras energías y por razones de autoprotección, así como de afecto, por todas estas razones, cada grupo de AA debe autolimitarse a un solo propósito. Interpretando la tradición, cada grupo tiene un solo propósito: llevar su mensaje al alcohólico que aún sufre. Inmediatamente la gente dirá, ¿pero por qué no podemos estar en otras empresas? El hecho es que cada uno de nosotros necesita la labor de AA para su propia subsistencia. Necesitamos evitar complicaciones y distracciones. Así es que enfatizamos en este propósito único, llevar este mensaje al alcohólico que aún sufre. Ahora, otra razón para este propósito singular es nuestro valor único para el alcohólico que aún sufre. Nuestra habilidad de llegarle al fondo y vivir donde él vive, en su propia caverna, y llevarle hasta ver la luz. Esta es la facultad única que poseemos. Ahora bien, esto no puede ser duplicado por otro grupo u otro acercamiento. Y hasta ahora ha producido la sobriedad en más de 15.000 grupos, a quizás más de 500.000 de miembros de AA. Nuestra tarea
es aún alarmante, apenas en esta línea de propósito único. With our present members, Con nuestra membresía presente, si solamente pudiéramos lograr que el alcohólico se nos acercara, only professional people si solamente la gente profesional que tiene a su cargo alcohólicos nos permitieran ayudar, en lugar de poner sobrios a 25,000 borrachos al año, con la labor de los 12 apostolados que tenemos, podríamos bien poner sobrios a más de 100,000 alcohólicos por año. Y solo Dios sabe que esta tarea es tremenda y que estamos en posición de ventaja para llevarla a cabo por nosotros mismos, o mejor aún, por medio de la cooperación con nuestras agencias. De suerte que considero que ahora no existe duda de que cada grupo de AA decidirá apegarse a su propósito. Los miembros de AA participan en otras actividades como miembros, también como ciudadanos, lo cual está bien, pero como grupo, como acto de compañerismo nacional e internacional, apeguémonos a nuestro propósito original. Dejemos que el adagio o refrán, zapatero a tus zapatos, sea nuestro. Ese debe ser nuestro propósito primordial. Now let us move on to Pasemos ahora a la tradición 6, que se interpreta así. reads as follows. An AA group ought Un grupo de AA finance jamás financiará o prestará el nombre de AA a ninguna instalación relativa o empresa externa, property and mucho menos que problemas de dinero, propiedad y prestigio nos aparten de nuestro propósito primordial. Ahora que esta tradición implica una gran desviación de nuestros iniciales puntos de vista, ya que en 1940 aún pensábamos que para una buena empresa el nombre de AA debía estar obtenible si ellos estaban primariamente formados de miembros. De suerte que con todo mi consentimiento prestamos el nombre de AA a una empresa educacional manejada por un gran amigo mío. Y el primer efecto de esto fue muy bueno. En esos días, desde luego, esperábamos mayor publicidad. Y cuando proseguimos por el camino educando al público, inaugurando otros grupos, la agencia recibió gran publicidad, que nos tocó también a nosotros, ya que en forma pública había declarado que ella era miembro de AA. Se produjeron otras instancias similares, realmente amenazadoras, en donde se prestó el nombre de AA. Se rompió el anonimato a nivel público y por tanto hubo peticiones de que nos asociáramos a otras empresas. De manera que para 1950 habíamos experimentado el tremendo peligro de dar apoyo a nivel público, o bien que miembros de AA salieran del anonimato a nivel público, así como de tratar de obtener el apoyo de AA para empresas de su propiedad por dinero o publicidad. Ahora pasemos a la tradición 7, que dice que cada grupo de AA debe ser autofinanciado, declinando contribuciones externas, cosa que nos tomó bastante tiempo para acostumbrarnos a ello. Cuando nuestra fundación, que forma ahora la Junta General de Servicio, quedó asentada, pensamos en términos de grandes fondos y nos consideramos muy afortunados al obtener algunos de los amigos del señor John D. Rockefeller para que fungieran en la Junta, no solo porque estaban profundamente interesados, sino porque ello era una manera de obtener fondos que ciertamente proveería el señor Rockefeller. Por un tiempo pareció que proveería los fondos para nuestra recién creada fundación, especialmente cuando en la primavera de 1940, a 2 años de comenzada,
repentinamente anunció que le gustaría hacer una cena e invitar a sus amistades para escuchar la historia de los alcohólicos anónimos. Claro, el evento se produjo y Nelson Rockefeller representó a su padre, quien estaba enfermo. Asistieron Harry Emerson Fosdick y un gran número de celebridades en el mundo de las finanzas y otras actividades, dentro y fuera de Nueva York. Cuando menos estaban en la sala representados en capital $500 millones. Y pudimos aún, cuando con timidez, pedir contribuciones y recibir considerable ayuda. Y ante nuestro gran asombro, después de la reunión, el señor Rockefeller escribió a todos los que asistieron y fueron invitados una carta indicando la importancia del evento y lo que representaba para la cristiandad del primer siglo y cómo en sus valores simples y espirituales el acto no necesitaba de dinero. Sin embargo, hizo una pequeña excepción, diciendo que un par de originadores estaban aún necesitados de un poco de ayuda y que por ello donaba la modesta suma de $1,000. Todos y cada uno de los presentes quedaron impresionados con la idea de que no era necesaria una gran cantidad de dinero. Uno dio apenas $10. Y creo que la contribución mayor, aparte de la del señor Rockefeller, fue de $300. Subsecuentemente, el amigo del señor Rockefeller, William Richardson, que fungía entonces en la Junta, se dirigió al señor Rockefeller y de vuelta enfocó el asunto del dinero. A lo que el señor Rockefeller dijo: Dick, el dinero va a echarlo a perder todo, ya que esto debe ser autosuficiente. Así que en verdad debemos dar crédito al señor John Rockefeller por su providencial sabiduría a beneficio de AA. Y desde entonces ha referido esta historia muchas veces, lo mismo su hermano Nelson, en el sentido de que esta es la única organización que devuelve el dinero que se le ha prestado. Así que esta es la raíz de nuestra tradición, de que cada grupo de AA debe ser autosuficiente, declinando contribuciones externas. Hemos creado una regla rígida acerca de las contribuciones de individuos dentro de AA, ya que numerosos miembros son ricos y estarían encantados de enviar al cuartel general gran cantidad de plata. Pero tantos ellos como los demás consideramos que no debemos de pasar nuestras responsabilidades financieras a estas personas. Debemos compartir la responsabilidad financiera y no aceptar regalos cuantiosos que pudieran tender a comprar favores de los custodios. De suerte que lo más que un individuo puede dar a AA siendo miembro son $200 anuales. Todas las demás contribuciones proceden de los grupos mismos. Asimismo, hemos declinado grandes sumas de fuentes externas y rezo porque así sea siempre. Bien, pasemos ahora a la tradición número 10. El profesionalismo y como tal, AA jamás debe ser organizada. Ha estado bien cubierta, tanto directa como indirectamente. Sin embargo, la tradición 10 dice que los alcohólicos anónimos no tienen opinión sobre tópicos foráneos. Por tanto, el nombre de AA jamás debe ser arrastrado a controversia pública. Pues bien, jamás hemos tenido ningún problema en este sentido. Y por supuesto, la tradición de anonimato ha servido para ello. Finalmente, nos hemos mantenido alejados de dar apoyo o de vernos comprometidos en este sentido por nuestra propia gente. De suerte que este tópico jamás ha materializado.
En este sentido somos únicos entre las naciones y las sociedades, ya que estamos en posición de absoluta neutralidad referente al mundo y a los problemas de nuestra comunidad. Como una sociedad, como individuos, adoptamos toda clase de posiciones en estas cosas, pero como sociedad no expresamos opiniones y por tanto no nos metemos en polémicas, ya que esto podría ser fuente de tremendos problemas si lo hiciéramos. Históricamente, hemos tenido un momento al que llamo nuestra atención y que fue gracias a un buen amigo, Milton Maxwell, profesor y sociólogo, quien una vez escribió una serie de artículos sobre el pseudo-movimiento washingtoniano. Esto aconteció en 1840 y fue una sociedad formada de alcohólicos tratando de ayudarse personalmente los unos a los otros, alentando la adopción de juramentos, teniendo el beneficio de la identificación y algunos de los atributos de AA. Y creo que en los primeros 2 o 3 años de su existencia, como unos 500,000 se afiliaron, lo que representa tantos miembros activos de AA actualmente recuperados. Pues bien, esto, claro, fue sensacional. En aquel tiempo el movimiento de prohibición estaba en pleno apogeo y existían otros tópicos públicos. La guerra civil era inminente y la esclavitud era todo un tópico. No pasó mucho tiempo antes de que los washingtonianos sostuvieran sesiones iluminadoras, preferentemente en Nueva York y en Baltimore. Así llenaron el salón Faneuil, lo que constituyó un gran triunfo entonces digno de atención. Había gran presión sobre ellos para que se manifestaran y algunos resultaron grandes oradores, aun cuando otros eran oradores profesionales. Los oradores del sur pudieron adentrarse en otras materias aparte de la bebida. Lo mismo pasó en el norte. Por ejemplo, los oradores sureños no aceptaban la idea de la abolición, en contraste con los norteños, logrando arrastrar a los washingtonianos hacia esa tremenda controversia antes de la guerra. Y por otra parte, obtuvieron el nombre de Washington para toda suerte de empresas. Y ambos estaban en los dos bandos de la controversia sobre la bebida. Luego comenzó el proceso de la desintegración debido probablemente a su fuerza espiritual, generada por la aceptación de promesas, aun cuando el agrupamiento, como para nosotros, no fue tremendo. Pero generalmente fue una desintegración, ya que habían realizado cosas naturales, pero que a la postre resultaron sumamente destructivas. Y a medida que nuestra tradición se desarrollaba, teníamos el espectro del pasado, lo que confirmó que estábamos posiblemente en la senda correcta en el asunto de controversia pública, en lo referente a pagar nuestras propias cuentas, o sobre el asunto de no involucrarnos en otras empresas, y así sucesivamente. Además, confirmó la gran guía protectora de nuestra tradición sobre el anonimato. Ahora entramos a la tradición 11, que es muy importante e indica que nuestra política de relaciones públicas está basada en la atracción y no en la promoción. Necesitamos siempre mantener el anonimato personal al nivel de prensa, de radio y de películas. Deseo enfatizar ahora que esta película es para el beneficio de AA y no está al alcance del público. No contábamos con una política de relaciones públicas, con la excepción del temor a ellas por los primeros años de nuestra vida. Particularmente nuestras sociedades en el oeste, de las cuales habían 2 o 3,
eran casi enteramente secretas. En aquel entonces, si se adelantaba la disyuntiva de la atracción contra la promoción, la primera quedaba rezagada y en la espera de algunos beodos que pidieran ayuda. Por ejemplo, la condenación severa de la gente de Filadelfia que había ido hasta el dueño del Washington Post, Curtis Back, pidiéndole que se interesara en nuestra agrupación. Así lo hizo, y Jack Alexander fue comisionado para escribir el famoso artículo de marzo del 41. Por supuesto, la arena estaba abierta tanto a neófitos como contendientes, y pronto, rompiendo el anonimato, empezamos a enfrentarnos al público. Todo por el bien de la causa, ya que aún así ello nos acarrió más miembros. Por ende, estábamos haciendo una buena labor. Y recuerdo que ellos habían pensado con frecuencia que debería existir un propósito doble en todo esto, lo cual sería algo muy bueno. Y recuerdo cuando alguien postuló para un cargo público en el sur, lo que se dio en llamar la plataforma AA. Creo que buscaba la Procuraduría de Distrito, de manera que al mismo tiempo que se hacía publicidad, lo hacía para AA. También otro sujeto manifestó frente a los micrófonos que en breve produciría una serie de charlas sobre AA, las cuales estarían patrocinadas por su empleador, que era la compañía aseguradora Gulf. Así tuvimos momentos decisivos tratando de dilucidar en dónde terminaba la atracción y dónde comenzaba la promoción. En ese momento empezó a ser evidente que ambos tópicos representaban los extremos, y así el tema de la atracción era tan conservador que su postulado de no hacer nada nos haría pudrirnos por falta de acción, y los promotores, si se salían con la suya, nos harían propaganda exorbitante en toda la gama del medio publicitario. En otras palabras, los conservadores nos pudrirían y los promotores nos arruinarían. De suerte que la línea entre la atracción y la promoción debería ser cosa de una interpretación sensata. Así que finalmente todo esto se arregló. Ahora parecería que el anonimato era la prevención de toda publicidad nociva, porque la gente no se abalanzaba sobre el micrófono con estos motivos, y nosotros no fuimos muy lejos en cuanto a hacer promoción o cualquier otra cosa. Teníamos entonces una política de relaciones públicas que incluiría un creciente número de gente que vendría a AA y se curaría. Y ahora llegamos a la tradición 12, y esto comprende todas las tradiciones. Hasta ahora ustedes han estado escuchando un recital quizá muy largo sobre los valores protectivos de las tradiciones de nuestra sociedad. Hemos estado hablando mucho en cuestión de simplemente evitar una calamidad, adoptando medidas prudentes y comunes. Así que ahora la pregunta suya podría ser, ¿no hay un contenido más constructivo o espiritual en nuestras tradiciones que el de simplemente acumular nuestros temores y ansiedades y nuestros esfuerzos por protegernos a nosotros mismos de males y circunstancias indecibles? Pues sí. Por cierto, todas estas tradiciones tienen elementos de sacrificio. Ya sea que hablemos de sacrificios por grupos
o de sacrificios por miembros de AA. Cuando contemplamos la tradición del bienestar común, la gente solía decir, pues es el borracho la persona importante, pero ¿cómo se va a curar en grandes números si no hay compañerismo? Por lo tanto, el bienestar común ha pasado a primer lugar y nuestro bienestar individual a segundo lugar. De la misma manera estaríamos propensos a ser guiados por el poder. Tenemos que ceder ante la idea de que podemos ser instruidos por la conciencia del grupo. Hemos puesto de lado toda ambición de ser prominentes como sociedad en el campo del alcoholismo. Nuestros miembros vienen como individuos y ciudadanos, y es allí donde deben quedar. Pero la sociedad dice, no, nosotros nos apegaremos a un solo propósito. Hemos sacrificado la oportunidad de recolectar grandes sumas de dinero para esta sociedad y para otros, al adoptar la tradición de rechazar donaciones foráneas. Aquellos de nosotros que tienen ambiciones especiales, de ser profesionales, y no quiero decir solo empleados en una oficina, sino que me refiero a la terapia por paga. Estas son ambiciones legítimas, pero ninguna lo suficientemente buena. Una clase profesional en AA podría hasta conducirnos a nuestra destrucción y ciertamente a la de nuestro acometido. Así que afuera con el profesionalismo. Aquellos de nosotros que están acostumbrados al poder, les gustaría quizás inconscientemente algunas veces y conscientemente en otras, ser los que gobiernen permanentemente los destinos de AA. Pero ahora sabemos que nuestra fuerza yace en ceder cuando llegue el momento de hacerlo. Y yo lo reconozco en mí mismo. Hace algún tiempo llegó mi momento de ceder. Y desde entonces nuestros asuntos han estado siendo manejados por nuestros custodios sin ninguna interferencia de mi parte durante estos últimos años. Y así debe ser. Pero representa desistir, sacrificar ambiciones, muchas de las cuales serían ilegítimas en el mundo que nos rodea. Y todo por el bien no solo de la supervivencia, sino de la efectividad y el placer de la vida que encontramos en ello y que apreciamos tanto. En nuestras relaciones públicas hemos ido a la contra de toda experiencia con el mundo moderno, donde todo es un proceso basado en el matrimonio o divorcio de figuras de gran notoriedad. Todo está funcionando en torno a la fricción y a la controversia. Todo funciona en torno a los que tienen y a los que no tienen, en sumas grandes de dinero, pasadas de una clase a otra. Nosotros no denunciamos estos desarrollos, sino que decimos que para nuestros fines particulares son peligrosos. Por lo tanto, consideramos prudente alejarnos de ellos. Así que existe una cualidad de sacrificio, de que no obramos conforme a nuestras tradiciones, meramente porque debemos evitar la calamidad personal. Nosotros preferimos estas tradiciones porque en principio son buenas y porque últimamente las queremos para nosotros. Mientras que otro curso podría ser bueno, para nosotros, este es el mejor. En nuestro caso, lo bueno puede ser con frecuencia el enemigo de lo mejor. Pues bien, me gustaría contarles ahora una anécdota final, aunque a veces no me gusta mucho hablar de ella. Podría parecer que me estoy jactando de mí mismo. Bueno, quisiera hacer hincapié en que el Dr. Bob y yo
empezamos a reconocer a fines de los años 40 que nosotros teníamos una responsabilidad muy especial en cuanto a sentar el ejemplo en cuestiones de anonimato. Que la conformidad con el anonimato no era únicamente para cumplir con nuestro mandato de no dejar que nuestros nombres y fotos fueran publicados por todo el mundo, sino que era más que evitar todo eso, que nuestros nombres fueran publicados ampliamente, sino que se extendía también a la aceptación de distintivos, así como de honores especiales. Esto sucedió, y entonces comenzó la conversación entre el Dr. Bob y yo. Hasta el día en que falleció, pues estaba muy enfermo, como bien es sabido. Yo viajaba siempre entre esta ciudad y Akron, y él era muy activo en esos días, no obstante. Pero este día estábamos hablando y él me dice, ¿sabes? Quiero mostrarte algo que me conmueve muchísimo, y algo que por supuesto yo no se lo diría a un donante en potencia porque es un poco cómico, pero me gustaría saber tu reacción al respecto. Así que extendió en el piso un plano que era un dibujo de un mausoleo de tamaño mediano en el cual podría descansar eternamente él y Anne cuando murieran. Y el Dr. Bob me mira y me dice que había gente que opinaba que era algo necesario porque así se había hecho con otras celebridades. Por supuesto que él se había opuesto a ello. Entonces Bob me mira con esa sonrisa tan típica de él, me dice, Bill, yo creo que tú y yo debemos ser enterrados como cualquier otra persona. Y me hizo pensar que tenemos alguna otra obligación en cuanto a esta tradición de ser anónimos. Y hasta este momento no cabía la menor duda de que él había recibido ofertas, y yo también, de universidades pequeñas que nos otorgaban grados académicos de varias clases y, bueno, las rechazamos todas. Pero entonces comenzamos a pensar, ¿la tradición no se extiende al asunto de honores? ¿No se extiende hasta la aceptación de tener notoriedad, aunque sea póstuma? Entonces el Dr. Bob finalmente murió, y tanto él como Anne fueron sepultados, como cualquier otra persona. Ella había estado mal desde hacía tiempo. Pronto, una nueva serie de tentaciones empezaron a desarrollarse en mí. La revista Time, hace unos años, pidió que algunos de nosotros viniéramos a verles. Yo estaba incluido, desde luego. Nos llevaron arriba a un almuerzo que duró mucho. Allí esta gente escuchó la historia de A.A. Y después dijeron, bueno, ahora los hemos tratado bien a ustedes y queremos seguir haciéndolo. Pero ahora nos gustaría que tanto usted como Bill nos dieran unos datos biográficos de ambos, y nos gustaría hacer de esto un reportaje que apareciera en la portada. Y déjennos decirles, antes que digan que no, que si ustedes salen en la portada, si hacemos esto, un reportaje de portada, aumentaría enormemente el impacto del reportaje, como una docena más que si no saliera anunciado en la portada. Nuestra circulación es como de 12 millones. Ahora lo que queremos es hacer un reportaje de A.A. junto con un sketch biográfico de ustedes.
Y yo les dije, sobre lo del anonimato. Oh, no, interrumpieron, eso lo sabemos. Estamos de acuerdo en mantenerlo. Usted simplemente voltea la cara de la cámara. Así su perfil será visible solamente. Nosotros respetaremos las reglas. Pues debo confesar que la propuesta era un dilema. Con toda honestidad les puedo decir que yo no me sentí especial o personalmente tentado por la oportunidad de que se me hiciera una biografía. No me parecía justo que yo cooperara en tal esfuerzo. En cuanto a lo del anonimato, claro, ellos lo respetarían. Pero entonces comencé a preguntarme cuál sería el efecto en el futuro. Si yo comenzaba a dar detalles biográficos y estas cosas a los medios informativos, aún aunque tuviera la cara volteada de la cámara, una vez que yo estuviera lejos y fuera del camino, otras personas podrían decir, bueno, el viejo casi lo hace, así que ¿por qué no les doy yo también mi biografía y salgo de frente de ahora en adelante ante las cámaras? En otras palabras, abriría la puerta a gente con sed de poder. Todo esto era muy difícil de resistir porque las declamaciones son la muerte para algunos y para otros significan la prolongación de sus enfermedades. El impacto de esto podría haber sido enorme y haber traído grandes números de gente. Así que el decir no fue algo que me desveló muchas noches. Siempre creí y esperé haber tomado la debida decisión para el futuro de AA. Pero nuevamente por mucho tiempo los espectros de los que murieron y de aquellos que podrían haberse curado antes han seguido atormentándome. Era cuestión de haber hecho una evaluación de este asunto y ver si hubiera sido más provechoso para más gente o de más valor que la ventaja de un ejemplo que incluyera la aceptación de honores públicos en la tradición del anonimato de AA. Y yo he optado por lo segundo. Es lo mejor que puedo hacer. Se los dejo a ustedes para el futuro, por lo que pueda valer. Así que en conclusión, mis queridos amigos, mil gracias por haberme acompañado y gracias a los que me vieron a través de la cámara. Y a todos mis queridos amigos distantes, mi eterna gratitud. Y que Dios los bendiga por siempre a ustedes y también a Alcohólicos Anónimos.